Hola, ¿cómo están, gente? Mi nombre es Andrés. Quiero hablarte en este video el día de hoy un poco sobre los pensamientos suicidas. Quiero hablarte un poco acerca de este tema, ya que lógicamente yo tuve una etapa en el pasado en donde lógicamente va a ser por pensamientos suicidas, en donde lógicamente me quería quitar la vida, en donde lógicamente había momentos en donde obviamente no sentía que estaba para algo grande, que no tenía un propósito, que era una persona que había perdido el tiempo, estaba poniendo más mi vista en lo que no tenía que en lo que ya tenía, en mi familia, en las bendiciones en las que Dios me había bendecido, en la salud, en el cuerpo que tengo, en absolutamente todo. Puede que tú estés pasando en una situación como esta, o puede que haya algunas personas allá afuera que están pasando por una situación en la que yo pasé en el pasado. Quiero hablarte en el día de hoy y dejarte reflexionando sobre la importancia de entender qué pensamiento predominante tienes en tu mente. Saber que el pensamiento predominante tiene que ser siempre el positivo, porque el negativo siempre te va a llevar a mal puerto. Entender que el pensamiento predominante negativo lo que hace es sencillamente joderte la vida para que sencillamente no hagas lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Lógicamente, cuando tú empiezas a corregir ese tipo de pensamiento y lo cambias por la ley de autosugestión, que en pocas palabras es cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo, te empiezas a dar cuenta que tú tienes el control de ti mismo, que tú tienes el control no de totalmente todos tus pensamientos, pero sí tienes el control de qué pensamiento puedes tomarlo como una verdad y cuál no tomarlo como una no verdad. Quiero hablarte acerca de este tema porque obviamente esto fue hace 3 años y medio, 4, en donde sencillamente sentía que no había un propósito para mí, sentía que realmente yo no estaba haciendo nada grande en mi vida. Obviamente a mí nunca me faltó nada, gracias a mi papá y a mi mamá, que se han jodido como nunca se han jodido para que a mis hermanos y a mí no nos falte nunca nada. Gracias a Dios mi papá es una persona muy trabajadora, mi madre también. Y lógicamente cuando yo hablé con mi mamá de esto, pues lógicamente mami se lo comentó a mi papá, lo cual ellos dos quedaron muy choqueados de que a mí me estuvieran pasando pensamientos de este calibre, porque lógicamente mi niñez había sido totalmente buena, buena en todo, gracias a Dios. Lógicamente eso pasó por los miedos que había yo adquirido por películas que podía haber visto, por personas de mi alrededor, por mi misma responsabilidad. Por eso es tan importante escuchar a una sola persona que está en una posición en donde a ti te gustaría estar. No estar escuchando opiniones ajenas allá afuera, que sencillamente lo que hace es que lógicamente te quite la visión que ya tú tienes para tu camino. A mí lógicamente cuando yo más alejado estaba de Dios y más estaba cerca de los ambientes negativos, lógicamente más me iban a inculcar hábitos negativos. Beber, fumar, volverme adicto al alcohol, pelear, estar con videojuegos, ver películas, hacer cosas que realmente no estaban llenándome hacia un propósito mayor. Lógicamente, la única manera que yo pude cambiar esos pensamientos negativos, esos pensamientos suicidas, fue momentáneamente ir a un psicólogo. Lógicamente tuve más de un año yendo a un psicólogo, en donde lógicamente en parte lo que hizo fue ayudarme, entre comillas, con ejercicios de respiración y reflexionar sobre mí mismo. Pero realmente lo que me ayudó fue mi conexión con Dios, fue dejarle todas mis cargas y mis pensamientos predominantes negativos a Dios. Fue entender que Dios tenía un propósito mayor que yo todavía no estaba consciente, pero sí sabía que Dios tenía algo para mí. Empecé a entender que cuando más situaciones difíciles estaban llegando en esas etapas de mi vida, más fuerte tenía que estar yo mentalmente, de que no me iba a romper por un pensamiento negativo, de que no me iba a romper por un pensamiento suicida, de que lógicamente lo que iba a hacer era seguir adelante sin importar el qué, seguir adelante sin importar lo que dijeran las personas externas, seguir adelante sin importar las opiniones ajenas, seguir adelante. Cuando te lleguen pensamientos negativos, pensamientos suicidas, entiende que la única manera de tu poder afrontarlo es no prestándole la suficientemente atención, porque si le prestas suficiente atención va a crecer, y a lo que le pones tu atención va a crecer con mayor rapidez. Por eso es importante siempre estar enfocado, siempre tener pensamientos de seguridad, de abundancia, de progreso, de bienestar y de lógicamente crecimiento. Pero eso únicamente te lo va a dar únicamente si estás viendo personas que están en una posición por arriba tuya. Lógicamente te lo va a dar cuando tienes metas, lógicamente te lo va a dar cuando tienes un sueño que lograr, lógicamente te lo va a dar cuando más te acercas a círculos que están hacia el mismo camino en el que quieres ir tú. De lo contrario, van a venir pensamientos predominantes negativos que te van a llevar a los vicios y a las adicciones. Y eso es lo que la mayoría de gente hoy en día no entiende.
que los ambientes son tan importantes, de que si yo hubiera sabido la importancia que tiene mi círculo, más me hubiera dado cuenta más rápido antes, de que lógicamente me hubiera alejado de muchísimas personas antes, de que lógicamente mi vida hubiera sido totalmente distinta, pero gracias a Dios las cosas salen a la manera que salen, gracias a la gracia de Él. Quería hablar un poco de este tema, ya que lógicamente cuando tú estás enfocado e inmerso en tu pensamiento positivo y en querer progresar y en crecer, lógicamente las cosas se van a dar siempre y cuando tú hagas la voluntad de Dios y no que hagas las cosas a tu propia voluntad. Eso era lo que quería hablar un poco el día de hoy. Te quería dejar reflexionando acerca de mi experiencia del pasado y cómo yo pude sobrellevar esta situación, cómo yo pude avanzar y seguir adelante con mi vida. Gracias. Te dejaré en la descripción de abajo mi Instagram, Andrés Eduardo AR, donde te comparto más que todo mis experiencias, mis reflexiones, mis entrenamientos, mi manera de ver la vida, lo que hago en mi día a día. Si quieres que te ayude con algún favor, con un mensaje, con cualquier ayuda, estoy totalmente a la orden. En todo momento déjame un cap, déjame una información, déjame un comentario. Sin más preámbulos, gracias.